Pues a vosotros, hermanos, esta es nuestra sexta sesión y hoy vamos a hablar de un tema de exhortación que es el sábado. Antes de iniciar voy a hacer un paréntesis haciendo alusión a que el día del sábado aún está vigente en nuestros días. En 1 de Juan capítulo 2 verso 4 dice: el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. En Juan capítulo 8 verso 44 Jesús se refería a los escribas y fariseos diciéndoles: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis hacer, o los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque el homicida es desde el principio y no permaneció en la verdad, porque es padre de mentira. Cuando habla de mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Cuando alguien dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la mentira proviene del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. En Romanos capítulo 2, verso 12 al 13, nos dice que todos los que sin ley pecaron, sin ley perecerán o serán condenados. Y los que con ley pecaron, con ley serán juzgados. En Eclesiastés capítulo 8, verso 5 nos dice que el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Ahí en Romanos también dice que no los oidores de la ley serán justificados para con Dios, sino los hacedores. Entonces, de manera, hermanos, que debemos de guardar la ley de nuestro Dios, pero no debemos de confundirla. La palabra de Dios nos habla de la ley de Dios y de la ley de las obras. Si leemos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ahí nos daremos cuenta que la ley de las obras fue quitada, fue abrogada, fue derogada. En Gálatas capítulo 3, verso 10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. De manera, hermanos, que la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos está vigente. La ley de las obras, la ley de Moisés, las 613 leyes que fueron escritas en el libro de Moisés, todas esas ya fueron abrogadas, fueron derogadas. Sin embargo, la ley de los 10 mandamientos, la que fue escrita en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios, esas no están abrogadas, no están derogadas, no están quitadas. Jesús dice, o dijo, que el más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con todo tu poder. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley. ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. No voy a hablar de la ley de Dios, sino voy a hablar únicamente de un mandamiento que está dentro de la ley de nuestro Dios, de estos 10 mandamientos, que es el día del reposo, el día séptimo, el día sábado, o el cuarto mandamiento de la ley de nuestro Dios. Si ustedes consultan un diccionario, un libro de etimologías, y buscan la palabra sábado, te van a dar cuenta que el día sábado es el séptimo día. Cuando nos habla la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras del día de reposo o del día séptimo, se está refiriendo al día sábado. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a iniciar este tema con Hebreos capítulo 4 del verso 3 al verso 5. Le voy a dar lectura. Dice de esta manera: empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo, o en el séptimo día, o en el día sábado. Pero ¿a quién juró Dios que no entrarían en su reposo? Es lo que vamos a analizar. En Números capítulo 14, del verso 11 al verso 12, y del verso 21 al verso 23, ahí
Dios le hace una pregunta a Moisés. Y esta pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no ha de creer en mis señales? Y se estaba refiriendo Dios al pueblo de Israel. Ya estoy harto de las querellas, de la murmuración de este pueblo. Y entonces Dios, Jehová, decidió exterminar al pueblo de Israel en el desierto. Ellos salieron de Egipto 600,000 hombres, sin contar niños. Salieron de Egipto y entraron al desierto. Y ahí estuvieron 40 años. Pero ahí perecieron en el desierto. ¿Por qué se enojó Dios con este pueblo? Ustedes conocen, saben la historia que existió en los tiempos de Egipto. Cuando Israel sale de la tierra de Egipto, dice que se manifestó el poder de nuestro Dios a través de 10 plagas. La primer plaga fue cuando se convirtieron las aguas del río Nilo en sangre, y todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Yo pienso, hermano, que si nosotros viéramos esa proeza, ese poder, nos asombraríamos, nos espantaríamos, porque no es un poder pequeño, es un poder muy grande. El pueblo de Israel fue testigo de cómo todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Ellos vieron la plaga de las ranas, vieron las plagas de los mosquitos, vieron las plagas de la úlcera, de la oscuridad por 3 días, cuando llovió fuego y granizo mezclado. Ellos vieron la muerte de los primogénitos, entre otras plagas. Fueron en total 10 plagas. Imagínense un poco, hermano, que lloviera fuego mezclado con granizo. Vamos a imaginarnos, hermanos, la muerte de los primogénitos, cuando el ángel exterminador pasaba a las casas y mataba a los primogénitos. Nos espantaríamos. El pueblo de Israel vio todo eso y salió de Egipto por el poder de nuestro Dios. Pero cuando Faraón les autoriza a Moisés y a Aarón para que todo el pueblo salga de Egipto, y todos salen y llegan al Mar Rojo, y ya no tenían cómo avanzar porque las aguas se los impedían. Entonces Faraón se arrepiente de haber dejado ir al pueblo de Israel, y después los manda perseguir con todo su ejército para destruirlos, para exterminarlos. Los judíos se dan cuenta, los hebreos, que estaban atrapados entre el mar y el ejército de Faraón, el ejército de Egipto, y ellos le dicen a Moisés: Moisés, ¿no te habíamos dicho que allá en Egipto había sepulcros? ¿Para qué nos viniste? ¿Para qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto juntamente con nuestras mujeres y con nuestros hijos? Allá nos hubieras dejado servir a los egipcios. Este pueblo, en mi opinión particular, hermano, es un pueblo que estaba loco. Era un pueblo insensato, porque ellos vieron las 10 plagas. ¿Cómo es posible que ellos vieron cuando se convirtieron las aguas en sangre y no pudieron creer en Dios en ese momento? Por eso decía Dios: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no ha de creer en mis señales? Y entonces, hermanos, Moisés extendió la vara sobre el mar, y el mar se partió, se abrió, y los hebreos pudieron pasar en medio de la mar en seco. Esta fue una de las grandes hazañas de nuestro Dios.
además de las 10 plagas, entre otras hazañas que vamos a analizar, y que el pueblo de Israel no entendió el poder de nuestro Dios, no entendió la magnitud del poder de Dios. En Éxodo capítulo 14, el verso 10, dice de esta manera, 14 verso 10: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Estas palabras son palabras insensatas, palabras de un pueblo que estaba loco. Pero la incredulidad de este pueblo apenas empezaba. Cuando ellos pasan el Mar Rojo, después dijeron estas palabras en Éxodo capítulo 16, el verso 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y decíanle los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a la carne, al pescado. Y ellos le decían a Moisés: nos hubieras dejado allá comíamos bien, ¿para qué nos trajiste a este desierto? Entonces Jehová les manda el pan, cae pan del cielo. Después ellos tienen sed, y le decían a Moisés: para eso nos sacaste de Egipto, para morir de sed, nosotros, nuestras mujeres y nuestros hijos. Y entonces Dios les daba agua de la peña. Ellos querían comer carne, y entonces Dios les mandaba las codornices para que comieran carne. Y se hartaban tanto de la carne que hasta por la nariz les salía la carne. Dios los protegió, tenían sed, les daba de beber, tenían hambre, les daba pan del cielo y mandaba las codornices. Tenían calor y los protegía una nube en el día, y en la noche los guiaba una nube de fuego. Pero ellos no se cansaban de quejarse, no se quejaban de murmurar contra Dios, porque ellos preferían servir a los egipcios que estaban en ese desierto. Eran incrédulos, no creyeron, a pesar de lo que vieron y testificaron en Egipto. Dice la palabra de nuestro Dios que fueron a reconocer la tierra de Egipto, la tierra de Canaán, y mandaron 2 espías. Moisés mandó a 2 espías a reconocer la tierra de Canaán, y ellos se tardaron 40 días, fueron allá, y entonces cuando reconocen la tierra, regresan, dan el informe a Moisés y al pueblo, y dice que traían ellos 2 racimos de uva en un palo, y también traían higos y granada. Y en verdad, hermanos, era muy grande el fruto. Y entonces ellos le dicen a Moisés: verdaderamente, aquella tierra es una tierra donde fluye leche y miel, y aquí está la prueba. Sin embargo, los habitantes que están en esa tierra tragan a sus moradores.
Y nosotros, y ellos, y nosotros a su parecer, somos como langostas. Los hombres son gigantes, son hijos de Anak. Entonces, cuando estos espías dan el informe, amedrentaron al pueblo, infundieron el miedo en el pueblo, porque ellos decían, bueno, es un pueblo grande, sus edificios son grandes, sus ciudades son grandes, ellos son grandes y nosotros a su parecer somos como langosta. Entonces el pueblo empezó a llorar, empezó a gritar. Y ellos dijeron, hagámonos un capitán y regresémonos a Egipto. Entonces Caleb dice que desgarró sus vestiduras y que hizo callar al pueblo. Y dijo Caleb, subamos y poseámosla, porque nosotros podremos más que ellos. El pueblo de Israel era un pueblo necio, era un pueblo insensato, era un pueblo que estaba loco. Números capítulo 13, el verso 31 dice, entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Y en el capítulo 14, el verso 1 de Números dice, entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche, y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, hagámonos un capitán y volvámonos a Egipto. El pueblo de Israel nunca pudo entender la magnitud del poder de nuestro Dios. En Números capítulo 14, el verso 27 dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, y dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Y entonces, hermanos, se abría la tierra y se los tragaba. Llovía fuego del cielo. Y entonces Dios mandaba a las serpientes y los mordían. Y mandaba mortandad. Y poco a poco fueron muriendo. De los 600,000 que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra de Canaán: Josué y Caleb. Moisés pudo ver, hermanos, la tierra de Canaán. Vamos a pensar que este es el monte Nebo donde subió Moisés y la tierra de Canaán estaba acá. El tiempo del monte Nebo a la tierra de Canaán eran 40 días. Esos 40 días se convirtieron en 40 años. Es decir, que el pueblo de Israel parte del monte Nebo y empieza a dar vueltas en el desierto, vueltas. Nunca llegó a su destino. Así a veces nos pasa a nosotros. Empezamos nuestra vida, nuestro camino, nuestros objetivos y damos vueltas sin llegar a ninguna parte, por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad, porque no podemos concebir el poder de nuestro Dios. Pasa el tiempo, hermanos,
este pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán por mano de Josué. Después aparecen los jueces, después aparecen los reyes. Y después, hermanos, el pueblo de Israel es llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor. Permanecen en cautiverio en los tiempos de los reyes de Media y de Persia. Y por fin, hermanos, después de 70 años de estar bajo el yugo de los reyes, en tierra de extraños, ellos pueden regresar a la tierra de Jerusalén y empiezan a reconstruir el muro de Jerusalén y las ciudades. Y entonces, cuando ya está construido el muro y parte de las ciudades de Jerusalén, en día de sábado, dice la palabra de Dios que los hebreos abrían las puertas del muro. Y entonces se ponían a comerciar, se ponían a vender sus pescados, se ponían a pisar la uva en los lagares, se ponían a cegar, y entonces Nehemías los reprende. ¿Qué no hicieron así vuestros padres? ¿Qué no se acuerdan de lo que hicieron nuestros padres en el desierto? Y por eso Dios trajo todo este mal. Y todavía vosotros queréis añadir ira, profanando el día de sábado. No entendía el pueblo de Israel. En Nehemías capítulo 13, el verso 15 al 18 dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado. Y protestéles acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado. Y los hijos de Judá en Jerusalén, y los reprendí a los señores de Judá y díjeles: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día del sábado. Ellos no entendían, no se acordaron de lo que hizo Dios con aquellos que salieron de Egipto. No se acordaron cuando estuvieron bajo el yugo de Babilonia, de Media y de Persia. Ellos les gustaba, parece que les gustaba provocar a Dios. La pregunta es, hermanos, ¿a nosotros nos gusta provocar a Dios? ¿Cómo podemos provocar a Dios? Vayamos a trabajar en día de sábado. Vayamos a los jóvenes, vayan a la escuela. Vayan a hacer su examen, vayan a hacer un trabajo en equipo. Y de esta manera estamos provocando a Dios. Hebreos capítulo 3, el verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy la voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ellos provocaron a Dios, los judíos. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije: siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos,
Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios juró que no entrarían en su reposo. El día de sábado es un día muy importante, hermanos. Muchos hermanos no le dan el valor. Que ese día es un día que Dios ha bendecido y Dios ha santificado. Por eso Jesús, cuando le dice al pueblo de Israel: orad porque vuestra huida no sea en invierno y no sea en sábado, porque si ellos huían en invierno, hermanos, seguramente iban a morir, congelados por el frío, pero también era un peligro si ellos huían el día de sábado, porque el día de sábado, hermanos, es un día que está bendito, y eso es lo que nosotros debemos de entender, y que no debemos de hacer nada en día de sábado. Dice el verso 16, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, que fue Josué y Caleb. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Como ya les he mencionado anteriormente, la incredulidad, nuestra incredulidad, tarde o temprano nos va a destruir, tarde o temprano nos va a matar. Por eso dice el Apocalipsis, que los primeros que van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre van a ser los temerosos y los incrédulos. No debemos de ser incrédulos y no debemos de ser temerosos. Si no tenemos dinero, hermanos, si tenemos muchas necesidades, si tenemos muchos problemas, debemos de confiar en nuestro Dios. Anteriormente, hermanos, en el Antiguo Testamento, en la Torá, como dicen algunos, el hecho de que yo infringiera o transgrediera el día del sábado estaba penado con la muerte. En la actualidad, hermanos, no está penado el día del sábado con la muerte física. Es decir, si yo transgredo el día del sábado, yo me voy a trabajar, yo voy a la escuela o hago otras actividades ajenas o diferentes al objetivo del día del sábado, no me va a pasar nada, no me voy a morir o nadie me puede apedrear. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado, porque aunque no existe ya una pena de muerte física, pero sí existe una muerte espiritual. Dice la palabra de Dios que Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira, por cuanto no quisieron conocer el camino de la verdad. Y ahí en Romanos capítulo 1, verso 24 al 28 dice que como no les pareció tener en su noticia Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, y los entregó a inmundicia y afectos vergonzosos en las concupiscencias de sus corazones, para que ellos mismos se intestaran de toda maldad. Es decir, que cuando viene una muerte espiritual, viene una confusión. Y entonces tomamos decisiones equivocadas, decisiones que nos van a conducir a la muerte. Por eso hoy en día los jóvenes se contagian de SIDA. Ellos mismos, hermanos, se enferman. En un accidente automovilístico se mueren. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no tienen el Espíritu de Dios, ya no tienen la protección de nuestro Dios, ya no tienen el entendimiento. Tal vez no exista una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Y créanme que después de la muerte espiritual viene la muerte física. Dios le dijo al pueblo de Israel: y si con esto no me oyeres, yo te voy a castigar y voy a quebrantar la soberbia de tu corazón. Y yo voy a tornar el cielo
en metal y la tierra en hierro, y tus ojos desfallecerán y serás consumido. Dios castigó al pueblo de Israel por su incredulidad. No voy a irme muy lejos. En la Segunda Guerra Mundial, hermanos, hubo un acontecimiento que se llamó el Holocausto. Ahí Adolfo Hitler mató, de 8 millones que había en Europa, mató 6 millones, y los judíos, entre otros, polacos, homosexuales, negros, eran llevados a centros de exterminio, a campos de exterminio y a campos de concentración. En los campos de concentración los ponían a trabajar, hermanos, y no les daban de comer. Hasta el grado, hermanos, que quedaba un esqueleto, hermanos, en vida. Hay fotografías, hay videos, los pueden ustedes consultar. Lo que yo trato de decirles es lo siguiente: que si Dios no perdonó las ramas naturales son el pueblo de Israel, a nosotros tampoco no nos va a perdonar. Y si alguna de las ramas de la buena oliva fueron quebradas, por su incredulidad fueron quebradas. Y si tú estás en pie, si nosotros, el acebuche injertado a la buena oliva, aún permanecemos de pie, es por la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Y el consejo que nos da nuestro Dios es el siguiente: no te ensoberbezcas, antes teme. Y es lo que debemos de hacer, debemos de temer, hermanos. En Romanos capítulo 11, Romanos capítulo